Hoy, muchachos, vamos a comenzar con ustedes, muchachos, el tema correspondiente a historia del Perú. ¿Está bien? A ver, recordemos lo siguiente primero, ¿ya? Recordemos lo siguiente. Estamos saliendo de una junta militar, recuérdenlo. Estamos saliendo de una junta militar. Esa junta militar es del año 1962 y 1963. Esa junta militar. 62-63. Dirigida por dos personas. ¿Ok? Quiero que me digan quién es esa primera persona que le da golpe de Estado al señor, ¿no? Manuel Prado. El que dirige la junta militar. Quiero que me digan eso. ¿Quién es el que le da justamente golpe de Estado? El primerito. Exacto. Ricardo Pérez Godoy. Correcto. Ricardo Pérez Godoy. Muy bien. Ricardo Pérez Godoy. Entonces, vamos a continuar. Historia del Perú, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esto es posterior a la denominada Junta Militar del 62-63, dirigida por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este momento? ¿Ya? ¿Qué pasó en este momento? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Las elecciones de 1963 es lo primero que debemos tener en cuenta. Las elecciones de 1963 es lo primero. A ver, ¿qué pasó? Teníamos una junta militar dirigida por Nicolás Lindley y esa junta militar dirigida por Nicolás Lindley es la que convocó elecciones. Ellos convocaron elecciones. Solamente entraron un año para poder lograr la tranquilidad en el poder. ¿Me entiendes? El orden. Y entraron para convocar elecciones. Para convocar elecciones. ¿Está bien? Junta militar, Nicolás Lindley, junta militar que convoca elecciones en 1963. ¿Qué había pasado? Dice que el vencedor fue Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, las elecciones para el Congreso no alcanzó la mayoría. Por lo tanto, Belaúnde Terry es el candidato principal. Belaúnde Terry es el candidato principal y que al final termina ganando. Termina ganando. Y dice que ganó las elecciones, pero no tuvo mayoría en el Congreso. Por lógica, chicos, se puede hacer un buen gobierno donde tú ganas la presidencia, pero no tienes apoyo del Congreso. ¿Se podrá hacer ello? Es bastante difícil, ¿sí o no? Si no, pregúntenle más o menos a PPK. PPK tuvo ese problema. PPK ganó, ¿qué cosa? La presidencia, pero no tuvo mayoría en el Congreso. Y al final lo terminaron, ¿qué cosa? Obligándolo a salir del poder. Entonces imagínate, pues. Ese es el problema. Profesor, ¿y quién era el otro candidato? El otro candidato era Aya de la Torre. Aya de la Torre, que se había unido ¿a quién? Mira por acá. Los apristas y los odriistas se habían unido. 10 años atrás, escúchame, ¿ah? 10 años atrás, 10 años atrás, estaban como enemigos. Enemigos. El APRA perseguido por Odría, si recuerdas el ochenio, ¿sí o no? ¿Recuerdas el ochenio? El APRA perseguido por Odría. Pero ahora mira, apristas y odriistas se unieron. ¿Para hacer la oposición de quién? De Belaúnde. ¿Qué coparon? ¿Qué llenaron? El Congreso. Llenaron el Congreso. ¿Me entiendes? Y ellos, apristas y odristas, con tal de hacerle la vida imposible a Belaúnde, formaron una alianza denominada la Coalición del Pueblo. ¿Me entiendes? Así que eso es lo que va a pasar ni apenas el señor Belaúnde gana la presidencia. Ni apenas Belaúnde gana la presidencia, eso es lo que vamos a tener. Profesor,
¿Y quién era el partido político que ayudaba, profesor, a Fernando Belaúnde Terry? A Fernando Belaúnde Terry lo ayudaba su propio partido, el que él había creado. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llamó el partido creado por Fernando Belaúnde Terry? A ver si lo leo por acá. ¿Cómo se llamó el partido creado por Fernando Belaúnde Terry? ¿Cómo se llamó ese partido? Muy bien, claro, Acción Popular, muy bien. Ese fue el partido, Acción Popular. Y entonces yo voy a tener que, así se conoce, mira, ve, ¿ya? Así se conoce. O sea, se agarra ahí, acá está, ya está. Se conoce como Acción Popular. ¿Cómo ponen nada más? AP, así lo conocían. Acción Popular. Y Acción Popular va a unirse para poder promover a Belaúnde con una agrupación llamada DC. Esa agrupación llamada DC es correcto, Democracia Cristiana, el partido Democracia Cristiana. Y entonces AP y DC va a ser el que va a promover a Belaúnde, mientras que la oposición es APRA, apristas, o sea, simplemente el APRA, que se unió en una coalición, como dice ahí, por favor, como dice ahí, más la agrupación de Odría. ¿Cómo se llamaba la agrupación de Odría? ¿Cómo se llama la agrupación de Odría? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llamará la agrupación de Odría? Yo lo dije la semana pasada. Tenía un nombre bastante particular, la agrupación de Odría. La agrupación de Odría es, pones la U, Unión, pones la N, Nacional, y pones la O, Odría. Unión Nacional Odrista. La Unión Nacional Odrista. La Unión Nacional Odrista. APRA 1. Ahí está ya, de esa manera es. Y entonces, resumen, ¿quiénes se enfrentaron en las elecciones del 63? Aya La Torre, que dirigía la coalición APRA 1, versus Fernando Belaúnde, que dirigía la alianza APDC. APDC. ¿Ok? ¿Quién ganó? Belaúnde Terry con la alianza APDC. Él fue el ganador. ¿Ok? Él fue el ganador. Belaúnde Terry. Ahí está. Belaúnde Terry. ¿Y quién fue los que perdieron? Apristas y odristas. ¿Y qué hicieron ellos? Formaron una alianza y coparon, ganaron el Congreso. Y así, la mayoría del Congreso era de oposición a Belaúnde. ¿Está bien? Entonces, eso es algo relevante que debes manejar. Vamos a avanzar acá. A ver, ¿qué tenemos ahora? El aspecto político de ese primer gobierno. El aspecto político de ese primer gobierno. ¿Ya? El aspecto político. ¿Qué dice aquí? Dice, enfrentamiento entre el Ejecutivo, controlado por Acción Popular, aliado del Partido Demócrata Cristiano, ¿te acuerdas? Democracia Cristiana. Y el Congreso, dominado por la alianza APRA, Unión Nacional Odrista. ¿Ok? Ese es el enfrentamiento. Ese es el resumen de lo que acabamos de mencionar. Entonces, enfrentamiento ejecutivo, presidente, y el Congreso, que es el legislativo. ¿Está bien? Que quede claro eso, ejecutivo versus legislativo. ¿Quién maneja el legislativo? APRA 1. ¿Quién maneja el ejecutivo? Acción Popular, Democracia Cristiana o Partido Demócrata Cristiano. Ahora, consecuencia de eso, y esto tú lo has escuchado, esto tú lo has escuchado, esto tú lo has escuchado. ¿Qué cosa, profesor? Tú algunas veces has escuchado que los ministros del gobierno acuden al Congreso.
¿Para qué acuden al Congreso? ¿Por qué son llamados en el Congreso? ¿Qué me dicen? ¿Para qué los llaman? ¿Alguna vez han escuchado eso ustedes? ¿Por qué? ¿Qué tienen que explicar? ¿No? ¿O qué le pasa a los ministros? ¿Mm? A ver, para pedir la aprobación de algo correcto, algo similar, así es, Richard, correcto. Para pedir la aprobación de algo. En este caso, piden algo denominado el voto de confianza. Por eso es que acá tenemos lo siguiente, que dice, muchas iniciativas de gobierno eran rechazadas. Muchas leyes que se mandaban a lo que es el Congreso eran rechazadas o eran modificadas. Además, los ministros que iban no le daban el voto de confianza y eran censurados. Al ser censurados, el presidente tiene que cambiar de ministro. Así era el gobierno. Mucho problema político. ¿Qué más tenemos? Ahí está Belaúnde siendo investido como presidente en el Congreso. Ahí está Belaúnde. ¿Me entiendes? Siendo investido como presidente. Ahí está la banda presidencial. Otra cosa más que ocurre a nivel político, señores, surgen las guerrillas. Guerrillas socialistas. Influenciados por la Revolución Cubana y sobre todo en el año 1965. Te dije, la Revolución Cubana, 1959, Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara, Camilo Cienfuegos, se rebelaron en Cuba e hicieron caer una dictadura de Fulgencio Batista. ¿Y qué pasó? América los tomó como ejemplo a seguir. Y entonces, en diversas partes de América, comenzaron a aparecer guerrillas, ¿no? Guerrillas que imitaban a lo que había hecho Fidel en Cuba, las guerrillas. Y entonces, de esa manera, de esa forma, las guerrillas van a ser una moda. Todos los jóvenes van a querer pertenecer a una guerrilla. Y ahí aparece, por ejemplo, acá en el Perú, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con el señor Luis de la Puente Uceda. El mismo que alguna vez lo escuchaste en el gobierno del señor Manuel Prado, la convivencia, y que lideró un movimiento llamado el APRA Rebelde. El APRA Rebelde ahora se convierte en un movimiento guerrillero, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y la otra agrupación se llama ELN, Ejército de Liberación Nacional, del señor Héctor Béjar. Héctor Béjar. ¿Sabes qué decretó el gobierno de Belaúnde para controlar todo esto? ¿Sabes qué hizo para poder detener ese avance? Al toque nada más. Al toque. No me vayan a confundir guerrillas socialistas que imitan la Revolución Cubana con Sendero Luminoso, MRTA. Eso es de Belaúnde, pero de su segundo gobierno, ¿eh? Por eso digo, vamos a avanzar conociendo las cosas de manera correcta. No me confundas. Una guerrilla con un movimiento subversivo nacido después, en el segundo gobierno de Belaúnde. Este es el primer gobierno de Belaúnde. ¿Está bien? Primer gobierno de Belaúnde, surgen guerrillas imitando a la Revolución Cubana. Así que mucho cuidado con confundirme las cosas. ¿Cómo se llama? MIR ELN. Ahí están los líderes. Mira, ahí están los líderes. ¿Qué más vamos a tener aquí? Te contaba, decretaron la pena de muerte. La pena de muerte para los guerrilleros. El gobierno fue directo. Pena de muerte para los guerrilleros. Ataque frontal. Dentro de eso va a morir un guerrillero sumamente conocido. Le decían el poeta joven. El poeta joven. Y el año pasado le sacaron incluso películas documentales. Varios.
Ese joven de la literatura se llamó Javier Heraut, Javier Heraut, o Javier Heró, como se pronuncia. Él era parte de la guerrilla y va a ser asesinado por los militares que ejecutarán la pena de muerte para estos personajes. Bien, ese es entonces el aspecto político. ¿Qué más vamos a tener? En el aspecto económico, mira, vamos a explicar lo siguiente. Gobierno de Belaúnde. Se incrementó el déficit, o sea, no había tanto ingreso para el Estado peruano. Se redujo la inversión extranjera. Cuando hay problemas políticos dentro de un país, cuando no hay estabilidad, entonces ya no vienen a generar más trabajo, a atraer más inversión a empresas extranjeras. Se gastaron las divisas. Las divisas es lo que el Estado tiene guardado. Es como su ahorro. Y esas divisas se gastaron, ¿no? En algunas obras que vamos a ver más adelante. Esto generó la crisis del 67, ¿ya? Donde dice el gobierno trató de aplicar un ajuste económico. Ajuste económico es cuando te controlan los precios, te controlan el sueldo. Tú preguntas a papá y a mamá, antes controlaban todos los precios. Te decían cuánto iba a costar la leche, el arroz, el azúcar. Te lo decían. Y nadie podía vender más caro que ello. Claro que mamá y papá te van a hablar más de repente del gobierno de Alan, pero todo comienza con Belaúnde en esta época, por ejemplo, en la época de los 60, sino que no se recuerda mucho porque lo de Alan sí fue extremo, pues. ¿Ok? Entonces, eso es algo que también debes tener en cuenta. ¿Qué más, profesor? Se inició el proceso de reforma agraria. Profe, o sea, la reforma agraria se dio con Belaúnde, se inició el proceso. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama plan piloto. Plan piloto. La reforma agraria recién se va a aplicar totalmente con el señor Velasco Alvarado. Acá solamente se inició. Se inició. Profesor, ¿qué significa reforma agraria? La tierra que le pertenece a los oligarcas iba a ser repartida entre los campesinos. La tierra es de quien la trabaja. Eso es lo que se quería hacer. No de quien es su dueño, sino de quien la trabaja. Ahí tenemos qué cosa, al señor, al joven Belaúnde, con la lampa en mano, la pala en mano, que significa su agrupación Acción Popular. Y otro líder de aquella época es este hombre, el popular Hugo Blanco, líder de la reforma agraria, un luchador campesino que llegó al Congreso, ¿ok? Llegó al Congreso defendiendo justamente la idea de que la tierra es de quien la trabaja. Crisis final del gobierno. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? El momento crítico se produjo cuando el Estado peruano firmó el Acta de Talara. El Acta de Talara. Este es el problema. El Acta de Talara. Este es el problema. ¿Ya? El Acta de Talara es el documento que nos va a llevar a la crisis. ¿Quién lo firmó? La IPC, la International Petroleum Company. ¿Y quién más? El Estado peruano. El Estado peruano. ¿Entiendes? Los dos firmaron. Supuestamente, ¿qué cosa? Los yacimientos de La Brea y Pariñas, pasaban a manos del Estado, que es la empresa petrolera fiscal, de propiedad estatal, al Estado, la EPF. O sea, pasan a nosotros. Supuestamente. ¿Ok? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que había pasado? La empresa petrolera pasa a nosotros, pero la Brea y Pariñas, ¿ok? ¿Ya? La Brea y Pariñas producía petróleo, y sus derivados, claro está. Y lo que pasa en el acuerdo que está ahí, dentro de una página, la llamada página 11, supuestamente estaba el precio que debíamos pagar por cada barril de petróleo que nos iban a vender también. ¿Y qué crees? ¿Qué crees?
esa página donde supuestamente había un buen precio para el Estado peruano, se perdió. Y por lo tanto dijeron qué cosa, que era todo lo contrario, que más bien el precio era bastante, qué cosa, perjudicial, perjudicial. Y como no había la página 11 de esa acta, se perdió. Es por eso que se criticó tremendamente al gobierno. Tanto así que la gente agarró, comenzó a salir a las calles a reclamarle al gobierno, porque decían una cosa, pero hacían otra. Decían que ese petróleo iba a llegar a precios bajísimos a cada peruano. Profe, ¿qué? ¿Por qué el petróleo? ¿Qué? ¿O qué? ¿Toda la gente tenía carro? ¿Qué cosa? Miren, chicos, lo que pasa es que para ese tiempo, tú pregúntale a mamá, pregúntale a papá, se utilizaba para lo que es la cocina el querosene. ¿Me entiendes? Se utilizaba el querosene. ¿Me entiendes? Se utilizaba el querosene y entonces, si tú firmas un contrato con una empresa, se supone que tiene que respetarte los precios, pero en este caso no se habían respetado los precios. Y es por eso que estalló ese escándalo. ¿Me entiendes? Justificación necesaria. ¿Para qué? Para que haya un golpe de Estado. Un nuevo golpe de Estado, señores. Un nuevo golpe de Estado. Por el general Juan Velasco Alvarado. Y eso que te digo una cosa, Belaúnde lo trató de solucionar. Belaúnde lo trató de solucionar. Convocó a un grupo de ministros militares, a un grupo de ministros militares, los convocó, ¿no? O sea, como queriendo juntarse con ellos. Los juntó un 2 de octubre del año 1968 a Palacio de Gobierno. Los tuvo ahí. Ese mismo 3 de octubre, o sea, horas después, Juan Velasco Alvarado, 3 de la mañana, ¿no? Al costado de la uni está un cuartel, el Fuerte Hoyos Rubio. Y ahí, Juan Velasco Alvarado, el que ves aquí, que lo estoy acá aclarando, que lo estoy resaltando, lo que ves aquí, este señor agarró y sacó los tanques y se fue directamente a Palacio de Gobierno. Se fue directamente a Palacio de Gobierno. Agarró, se tumbó las rejas. Era la madrugada, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Nadie. Y entonces de esa manera, ¿qué cosa? Con los tanques se fue por toda lo que es hasta Palacio de Gobierno, tumbó las rejas y sacaron al presidente. Se dice que lo sacaron en pijama todavía. ¿Quién fue el culpable de todo eso? Ahí está, ahí lo tienes. Juan Velasco Alvarado, conocido comúnmente como el Chino Velasco. El Chino Velasco. ¿Me entiendes? Y se tumban al presidente. Al presidente lo toman, lo suben a un avión, luego allá en el grupo aéreo número 8, al costado del aeropuerto, directo a Argentina. Directo a Argentina. Y entonces en la mañana nadie sabía nada. ¿Y qué es lo que pasa? Dime. Ah, ya, Alarcón, fue una decisión simplemente de los militares. ¿Cuál era el país más cercano para que de esa manera se vaya tranquilamente el presidente? Todo el Perú no sabía nada. Todo el Perú no sabía nada. ¿Entiendes? O sea, fue una decisión. ¿De por qué Argentina? Fue una decisión de la propia Fuerza Armada. Se supone que porque ahí en Argentina había una mayor estabilidad. Dime. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Ah, va a tener que regresar después de la dictadura, pues. Va a tener que regresar después de la dictadura. Entonces, 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 que quede claro, lo sacaron a Belaúnde y muy temprano es ahí donde agarra y se establece el mensaje a la nación. Sale Velasco Alvarado con su uniforme militar
Y él dice, ¿no? Se instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de un hombre nuevo, en la búsqueda del orden institucional ante el caos del gobierno belaundista. Señores, la Fuerza Armada ha tomado el poder. Entonces, voy repitiendo. Banco de la Nación, Banco de la Nación, ¿no? Aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Aeropuerto Jorge Chávez. Carretera Marginal de la Selva, el inicio de la Carretera Marginal de la Selva, y el sistema de cooperación popular. Eso último, cooperación popular, ¿qué cosa era? Mira, el Estado te entregaba maquinarias, herramientas, materiales a cada uno de los pueblos del interior del país. Pero, cada pueblo que ponía la mano de obra. O sea, la población ponía la mano de obra y el Estado te entregaba maquinaria, herramientas, materiales, todo un plan, ¿no? Todos los planos de cómo se debe hacer las cosas. Todo eso te entregaba. Y eso, ¿cómo se llamaba? Sistema de cooperación popular. Siempre terminaba, ¿sabes qué cosa? En la inauguración con una frase que decía, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Acuérdate, ¿ah? Acuérdate, te estoy diciendo entonces